El vivir en este país se está volviendo como vivir en el infierno. Martín tenía 15 años cuando su vida cambió para siempre. En un país olvidado por las autoridades, donde la violencia se respiraba en cada esquina y el miedo se llevaba como una segunda piel, su hermano mayor, Luis, era su referente. Luis no era solo su hermano, era su protector, su amigo, el único que siempre le había dado la esperanza de que, a pesar de todo, las cosas podrían mejorar. Pero todo eso se desmoronó una tarde que Martín nunca olvidaría. Luis, quien a sus 22 años trabajaba como conductor de una combi para llevar a los pasajeros a su destino, siempre había sido un joven de principios. A pesar de los constantes rumores sobre extorsionadores que pedían cupos para que los conductores pudieran trabajar tranquilos, Luis nunca cedió. No importaba lo que le ofrecieran o lo que le dijeran, él se mantenía firme en su postura, no quería ser parte de la corrupción que carcomía su pueblo. Fue en un caluroso jueves, cuando Martín se encontraba ayudando a su hermano a limpiar la combi, cuando los hombres llegaron. Eran tres, con rostros duros, casi inhumanos, que reflejaban la violencia de una sociedad rota. Entraron al vehículo y, con voz rasposa, exigieron el pago mensual por el derecho a trabajar. Luis, como siempre, se negó. No pagaré, no importa lo que digan. Si trabajamos para vivir, no vamos a ceder ante ustedes. Mi vida no tiene precio, dijo Luis, con una calma que no ocultaba su ira interna. Pero esos hombres no comprendían razones. Martín, en ese momento, se quedó paralizado. Lo que ocurrió después fue un sonido ensordecedor, un disparo, y luego el cuerpo de Luis cayendo pesadamente al suelo. El asesino, con una sonrisa cruel, dijo, «Esto te pasa por no ser sumiso». Martín no entendió nada de lo que pasaba, solo podía ver cómo su hermano sangraba en el asfalto, mientras la vida de él se escapaba, tan rápidamente como la luz del sol que se desvanecía al final del día. Gritó por ayuda, pero nadie lo escuchó. La policía llegó tarde, como siempre. En ese momento, lo que realmente le dolió a Martín no fue solo la muerte de su hermano, sino el vacío de saber que, en su pueblo, esas tragedias ya no eran noticias. Era algo común. Todos vivían bajo el yugo de la extorsión, de la violencia y de la indiferencia. El pueblo, con el corazón roto, miró hacia su presidenta, una mujer conocida por sus extravagantes discursos y su evidente desconexión con la realidad de su gente. La presidenta, una mujer que, a pesar de estar rodeada de pobreza y sufrimiento, prefería gastar miles de dólares en tratamientos estéticos y vestimenta de lujo que en ayudar a las víctimas de la violencia. Cada vez que la situación empeoraba, sus declaraciones solo servían para alimentar más el desespero. El orden se restablecerá, pero primero tenemos que arreglar nuestra imagen. Esa era la constante que se repetía en sus discursos, mientras el país se desmoronaba a su alrededor. Nadie creía en sus palabras vacías. Los crímenes seguían, y la gente moría sin respuesta. La extorsión era el pan de cada día, y el pueblo parecía estar condenado a vivir en silencio. En una reunión pública, un periodista le preguntó a la presidenta qué haría para frenar la ola de violencia. Ella, con una sonrisa de porcelana, respondió, «Vamos a trabajar para mejorar la seguridad. Pero por ahora, el foco está en la imagen de la nación. Si nos vemos bien, todo irá bien». Martín escuchó esas palabras, y algo dentro de él se rompió. ¿Cómo podía una mujer que no sentía ni la más mínima empatía por la gente que sufría decidir el futuro de un país? ¿Cómo podía el pueblo seguir callado mientras las autoridades elegían no ver? Decidió entonces que no sería cómplice del silencio. Si no podía confiar en las autoridades, tendría que buscar su propia forma de justicia. Armado con el dolor de su hermano y la impotencia de saber que la muerte de Luis no sería la última, Martín juró que no descansaría hasta que todos los responsables pagaran por sus crímenes. La historia de Martín se convirtió en la historia de muchos otros jóvenes que, como él, crecieron sin la esperanza de un futuro mejor, pero decidieron luchar por un cambio. Mientras la presidenta seguía con su vida superficial, el pueblo ya no podía callar más. La indiferencia de los poderosos se enfrentaba a la valentía de aquellos que, aunque fueran solo una voz, decidieron gritar por los caídos. Martín comenzó a participar en manifestaciones y protestas para exigir justicia. Cada día se convertía en una batalla cuesta arriba contra un sistema indiferente y corrupto. Cada vez que Martín y otros jóvenes valientes salían a las calles, eran recibidos con violencia brutal. La policía, siguiendo órdenes superiores, utilizaba la fuerza para dispersar a los manifestantes. Martín llegaba a su casa golpeado y magullado, con el cuerpo dolorido pero el espíritu inquebrantable.
Su madre, al verlo en ese estado, lloraba en silencio, sabiendo que su hijo estaba arriesgando su vida por una causa justa, pero también consciente de la brutalidad con la que eran tratados. Las noches se volvían largas y llenas de incertidumbre. Martín se preguntaba si alguna vez vería justicia para Luis y para todos aquellos que habían sido víctimas de la violencia y la extorsión. La indiferencia del gobierno y la presidenta solo aumentaban su desesperación. Cada vez que escuchaba las palabras vacías de la presidenta, prometiendo mejorar la imagen del país mientras la violencia continuaba, sentía una mezcla de ira y tristeza. A pesar de todo, Martín no se rendía. Siguió luchando, no solo por su hermano, sino por todos los que habían sufrido y continuaban sufriendo bajo el yugo de la corrupción y la violencia. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para otros jóvenes que, como él, buscaban un cambio en su comunidad. La lucha era larga y dolorosa, pero Martín sabía que no podía quedarse callado. Con cada golpe recibido, con cada herida, su determinación se fortalecía. La indiferencia de los poderosos se enfrentaba a la valentía de aquellos que, aunque fueran solo una voz, decidían gritar por los caídos. La historia de Martín era un testimonio de cómo el dolor y la injusticia podían transformarse en una fuerza poderosa para el cambio.